Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a este nuevo video. Ya sé que me he atrasado como por una semana y media, y una enorme disculpa. Si viste el video pasado puedes entender un poco del por qué estoy ahora aquí, pero hoy hemos llegado ya a nuestro último estudio bíblico. En verdad estoy muy emocionado, de poder vislumbrar todo lo que hemos visto en estas ya 8 lecciones pasadas, que si te has perdido y eres la primera vez que estás viendo uno de mis videos, te animo a que en primer lugar te suscribas si no estás suscrito, pero también que puedas ir a la lista de reproducción que tengo en el canal y veas los estudios que estuve dando acerca de doctrina básica. Hemos estado viendo la base del cristianismo, desde el tema de la salvación hasta temas de mi lucha contra la naturaleza caída, este tema de, bueno, ¿y ahora qué me corresponde hacer dentro de una iglesia local? Vimos un poco acerca de las ordenanzas. La semana pasada vimos acerca de la importancia de compartir el evangelio a otros, y hoy hemos llegado, reitero, a nuestra última lección número 9, que se titula Crecimiento Continuo. Ya se me estaba olvidando el nombre. El título de nuestra lección número 9 es Crecimiento Continuo. Y es que podría pensar a alguien, quizás, no sé si has visto los videos pasados, reitero, o si tú es la primera vez que estás viendo esto como creyente, no sé si te ha pasado que, bueno, tienes entendimiento de conceptos teóricos acerca de la fe cristiana, pero después es como que, bueno, ¿y ahora qué me corresponde? O sea, ¿cómo yo logro avanzar en mi cristianismo, en esta fe en Cristo? ¿Cómo logro avanzar? E incluso, ¿es necesario avanzar? Bueno, si te interesa este tema, que realmente espero sea de mucha bendición, y que estoy seguro que así será, porque vamos a abrir la palabra de Dios, te animo entonces que te puedas sentar, ponerte alguna botanita para que no te vayas a dormir en este tiempo. Tú agarra tu Biblia, tu libreta, y vamos a comenzar con nuestro estudio número 9, Crecimiento Continuo. Así que bienvenido a Conexión con Cristo. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Si surge una duda ante este tema del crecimiento continuo, y la pregunta es, o la duda es, ¿por qué debo seguir creciendo? ¿Cuál es la necesidad o la motivación ante esto? O sea, ¿por qué debo seguir creciendo? Bueno, debo seguir creciendo en primer lugar para madurar espiritualmente. Para madurar espiritualmente. Vamos por favor a la Biblia, a Efesios, el libro de los Efesios, capítulo 4 y versículo 12. Efesios 4:12. Y fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Efesios 4:12 dice así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es nuestra meta como cristianos entonces? Dice aquí el texto, versículo 12, perfeccionarnos para la obra del ministerio. Es decir, llegar a la madurez es llegar a ser semejantes a Cristo. Eso es algo muy importante a notar. Llegar a una madurez y a un crecimiento es la primera razón de por qué debo seguir creciendo, y la idea es poder llegar a un crecimiento en madurez, y esto a su vez me lleva a ser más como Jesús. Ahora, nota el versículo 14 del mismo capítulo 4, dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que es para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Hay dos cosas aquí que influyen o llevan al cristiano inmaduro, y aquí lo vamos a ver, y es este punto de dejarse llevar por cualquier tipo de doctrina. Es decir, si tú no estás en un crecimiento constante, con mayor facilidad, si alguien viene y te dice, oye, ¿sabes qué? La salvación se pierde, vas a decir, no inventes, sí es cierto, creo que ya estoy bien perdido. Y es que otra vez, con mucha facilidad, alguien, un creyente que no tiene un crecimiento, no hay una madurez en crecimiento, puede caer en este error de dejarse llevar por cualquier tipo de doctrina. Doctrina literalmente quiere decir enseñanza. Entonces la idea es dejarse llevar por cualquier tipo de enseñanza. Y dice que emplean con astucia las artimañas del error. Eso es algo muy importante. No solamente dejarse llevar por cualquier tipo de doctrina, sino aunado a esto es importante recalcar que estas variantes de doctrinas que pueda haber que no se centren en el Evangelio de Cristo
es un error. Todo aquello que no esté orientado a Cristo es un error. Y desde aquí quisiera que te puedas ir preguntando, si no has tenido tú un crecimiento, bueno, pregúntate, entonces posiblemente me encuentro en error de vida, en un estilo de vida donde está erróneo a la luz de Cristo, o me he dejado envolver por otro tipo de enseñanzas ya que no he tenido un crecimiento en madurez anclado a su palabra, algo que podemos ir meditando. Según Efesios, por tanto, 4:14, una persona inmadura espiritualmente es como un niño. Fíjate lo que dice la primera parte, para que no seamos niños. Una persona espiritualmente inmadura es como un niño que se deja manipular y guiar por cualquier cosa que escucha o ve. Y fíjate que a menudo esto nos lleva a dudar de nuestra fe y más allá también de dudar de nuestra fe, de dudar de quién es Cristo, de dudar de su carácter, me lleva a mí y me hago a la maldad porque mi vida es inestable y no es próspera. Y no hablo de esto en todo sentido, no hay prosperidad de vida. Y eso no es lo que quiere Dios. Ahora, en segundo lugar, debo seguir creciendo también para edificar y ayudar a otros en la iglesia. Fíjate lo que dice el versículo 12, estamos en el capítulo 4 de Efesios. A fin de perfeccionar a los santos. Hemos estado viendo en lecciones pasadas, no recuerdo ahorita cuál, pero vimos un punto en donde decíamos que si ahora yo estoy en Cristo, ahora yo soy santo en Él. Una persona santa es una persona que ha sido apartada para Dios. Por lo tanto, dice el texto, verso 12, a fin de perfeccionar a los santos, podríamos cambiar, a los que han sido apartados por Dios para la obra del ministerio, para, escucha, la edificación del cuerpo de Cristo. Como segunda razón, entonces, la primera dijimos es el punto de un crecimiento y no dejarme guiar por cualquier tipo de enseñanza o ser un niño, pero en segundo lugar es importante que tú consideres tu crecimiento o el valor de tu crecimiento por amor a los demás. Y lo vimos creo que hace 2 semanas o más, cuando hablamos de la importancia de poder también amar a los demás. Y este es el punto de que si yo estoy en Cristo, soy llamado a ser como Cristo y amar como Cristo, porque lo vimos en Romanos 5:5, el amor de Dios es derramado en mi corazón, entonces soy potencialmente capacitado para amar. Y dice ahí primera de Juan 4:7 que Dios es amor y somos llamados a amar también. El que no ama, dice el texto ahí en Juan, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por default, si tú y yo realmente hemos nacido de nuevo y hemos buscado tener estas bases que hemos estado viendo sobre la fe cristiana, es algo esencial, el poder buscar un crecimiento espiritual para poder edificar a aquellos que también Cristo ha salvado, es decir, la iglesia, el cuerpo de Cristo. El crecimiento no es solo para mi beneficio, sino también para beneficio de la iglesia. Cada hermano tiene el privilegio y el deber de participar en todo este ministerio que es la obra de Dios, la obra del ministerio, dice aquí el texto. Esta obra incluye muchas formas de ministerio, como visitar, el punto de ayudar a los necesitados, quizás dar hospedaje, apoyar, escuchar, toda la esfera de lo que incluye los dones espirituales, que el apóstol Pablo también menciona en 1 Corintios esta idea de que los dones son para la edificación de la iglesia, y es que a medida de que tú y yo crecemos espiritualmente, con mayor facilidad podremos identificar los dones que tenemos y estos a su vez ejercitarlos, como dice el texto, para la edificación de la iglesia. Es importante considerar, en segundo lugar, mi crecimiento por edificar al cuerpo de Cristo. Tercer lugar, debo seguir creciendo para cumplir mi responsabilidad de testificar al mundo, lo que vimos la semana pasada. No vamos a ir al texto, yo creo que te acuerdas de Mateo 28. Las enseñanzas que deben recibir los nuevos creyentes, ¿cuáles son? Las enseñanzas que ha dejado Cristo. Y dice, id y hacer discípulos enseñándoles todas estas cosas que os he mandado. Todas estas cosas. Tú no vas a poder cumplir el mandato de Cristo que vimos la semana pasada. Tú no vas a poder ir y hacer discípulos si en primer lugar tú no te haces un discípulo. Es imposible. No puedes lograr y compartir de un evangelio del cual tú todavía no logras dimensionar y entender y vivir conforme a dicho evangelio.
y mucho menos vas a poder enseñar, que es el mandato implícito sobre este mandato, valga la redundancia, de ir y hacer discípulos, dice el versículo 20, enseñándoles. La pregunta es, si tú no has tenido un crecimiento en madurez y por lo tanto no has adquirido conocimiento sobre quién es Cristo revelado en su palabra, ¿qué es lo que vas a enseñar? ¿Te das cuenta? Es el tercer punto. Debo seguir creciendo para poder testificar del evangelio a otros. Ahora, como en todo, como siempre vamos a encontrar algunos problemas que logran obstaculizar, entre comillas, porque al final con Dios todo es posible, pero sí hay momentos donde podemos encontrar ciertas barreras que de alguna forma nos impidan lograr seguir con esa meta de un crecimiento continuo. Ahora, sobre esta idea, el primer obstáculo que nos puede impedir un crecimiento es el pecado no confesado. Si tú y yo con facilidad no confesamos nuestros pecados, lo vimos creo que en la lección 2, si bien no perdemos la salvación, el pecado ahora en un hijo de Dios no lo lleva a perder su salvación, pero sí lo lleva a perder su relación con Dios. Es decir, aquella intimidad a la cual somos tú y yo llamados como hijos de Dios, ¿se entiende? Hijo, padre. Cuando tú y yo pecamos, dicha relación queda afectada. Por eso es que encontramos a Juan, por ejemplo, escribiendo en 1 de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Dios quiere y anhela que tú y yo seamos creyentes, que el tema de la confesión no sea un obstáculo en nuestro crecimiento. ¿Estás acostumbrado a confesar tus pecados? Cuando pecas, ¿qué haces? Es como que... Ay, perdón, se me andaba cayendo la Biblia. Cuando tú pecas, ¿qué es lo que sucede? Es como, ok, ya pequé, me voy a esperar a la noche para hacer como que la lista de todos los pecados que cometí y entonces sí, en la noche voy con Dios y me confieso. No, la Biblia te dice, o sea, no debieras imaginar que hay un momento en tu vida fuera de comunión con el Padre. La confesión debe ser algo latente en nuestra vida. Cada vez que tú pecas, es momento para confesarte. No es necesario como tal que te vayas a buscar una iglesia para decir, ahora sí me puedo confesar. No, en esa intimidad y en esa relación por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, en el creyente, tú y yo podemos tener la confianza en todo momento, en todo lugar, de que si sabes que tú has pecado contra Dios, sabes que Dios, perdóname, para que entonces dicho pecado no sea un obstáculo en tu crecimiento. Vamos por favor a Efesios capítulo 4. Pues ya estábamos aquí, ya se me había olvidado. Efesios capítulo 4, versículo 25. Y nota lo que dice del 25 al 32. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Versículo 28, el que hurtaba o el que robaba, no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Es decir, vamos a ver algunas áreas de nuestra vida, algunos pecados concretos de los cuales Dios a ti y a mí nos dice, ojo, si tú estás en una de esta lista que se menciona aquí del versículo 25 al 32, Dios te está diciendo, hey, cuidado, son pecados que debes considerar para confesar. Ahora hay muchos más, solamente aquí Pablo mencionó algunos, pero si tú sabes que estás en tema de no edificas con lo que dices, te enojas en sobremanera con facilidad, eres alguien que roba, eres alguien que te gusta hablar mentira, que con facilidad engañas, que murmuras de otros, etc. Hay otra lista ahí en Gálatas capítulo 5.
sobre las obras de la carne. Si tú has identificado que habitualmente puedes ceder ante este tipo de tentaciones y pecados, el ánimo es confiésalo. No permitas que esto esté estorbando para tu crecimiento. Ahora bien, en vez de poder estar habituados a pecar en estos pecados que se mencionan aquí en el texto, nota lo que dice el del versículo 22 al 25 del mismo capítulo 4. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renueva en el espíritu de vuestra mente y vístete del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Dios lo que te está diciendo es, si tú quieres tener realmente un crecimiento constante, debes sacarte de tu mente el hecho de que no puedes confesar cuando pecas en una de estas cosas, sino que entiende que todo este tipo de situaciones de pecado era parte de algo que vivías antes de conocerme a mí, dice Cristo. Dice, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, antes de conocer a Cristo, era natural que hicieras estas cosas y que no las confesaras, obviamente. Podrías vivir, y de hecho vivíamos así, dice Efesios 2:1, en nuestros delitos y pecados. Pero no andamos más en eso porque Cristo ya nos dio libertad. Ya lo vimos en uno de los estudios. Y Cristo, al darnos libertad a ti y a mí, ahora no hay nada que nos esclavice para poder seguir viviendo, como dice Pablo, de nuestra antigua manera de vivir. Cristo te dice, sal de ahí y mejor confiesa tus pecados. Segundo lugar, que también puede obstaculizar un crecimiento, y es el descuido que solemos tener en nuestra fe, el descuido. Un enemigo muy fuerte contra el crecimiento espiritual es la negligencia, que nos estanca espiritualmente y nos deja como niños llevados por cualquier doctrina. Es decir, sí soy cristiano, pero esta semana me voy a tomar unas vacaciones espirituales, voy a hacer un ayuno espiritual, así que no voy a leer ni voy a comer del alimento sólido que es la Biblia, me voy a tomar un relax. ¿Sabes? Yo creo que la conformidad y la falta de temor a Dios nos lleva también a un estancamiento y, por lo tanto, a no crecer espiritualmente. Si tú eres alguien que habitualmente no piensa en tengo que crear un tiempo para pasar intimidad con mi Señor en oración, en lectura, en ver estudios bíblicos, en comunión con la iglesia, si tú eres alguien descuidado en estas áreas que ni siquiera tomas en cuenta, dos cosas: o no eres creyente, o realmente no has nacido de nuevo, o simplemente has sido un creyente descuidado. Tercer obstáculo, y mucho cuidado con ello, que no seas descuidado. ¿Con qué regularidad, te decía, lees tu Biblia, oras o te involucras con la iglesia? Sin embargo, también vamos a ver que hay un poder, en ese sentido, algo que nos va a dar la oportunidad de erradicar cualquier tipo de situación para tener victoria en medio de esta situación de lucha espiritual y así tener un crecimiento. Es imposible vivir y crecer espiritualmente por nuestro propio esfuerzo. Es algo muy importante. Nuestras armas y nuestras motivaciones y las fuerzas que vamos a tener para poder tener un crecimiento no es algo que vamos a lograr por nuestros propios méritos. En realidad, la Biblia habla tanto del señorío de Cristo, ya lo vimos hace 2 semanas creo, como del control del Espíritu Santo, y con ello Dios hace una obra en nuestra vida. Y aquí es donde tiene efecto todo este tema de la Trinidad. Dios se da a revelar y nos da en toda esta esfera, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, de poder perfeccionarnos a la imagen de Cristo y así llevarnos a un crecimiento. En cuanto al señorío de Cristo, fíjate lo que dice Efesios 4:15. Ya fui a prender la luz porque ya ahorita no tengo otras luces, entonces está ocupando la luz del sol, pero ya no hay sol. Entonces, bueno, vamos a continuar. Estábamos hablando acerca del poder del señorío de Cristo para ayudar a nuestro crecimiento y dijimos que vamos a Efesios capítulo 4 versículo 15. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que esto es Cristo. Cristo es esa cabeza. Dios enseña que crecemos en la vida cristiana cuando Cristo gobierna como la cabeza. Si tú quitas a Cristo de la ecuación, en verdad, créeme,
no va a haber un crecimiento. Cristo es el único que puede gobernar y estar como nuestro líder espiritual. Por lo tanto, si Cristo, en toda la extensión de la palabra y en excelencia, Cristo es la cabeza de la iglesia, porque así lo declara la Biblia, deja ahora en tu vida que realmente Cristo se haga latente como la cabeza de tu vida. Eso es algo muy importante para el crecimiento. Pero también, respecto al Espíritu Santo, Efesios 5, ahorita estamos solo en Efesios 5, 18. Nota lo que dice el texto. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Debemos permitir en ese sentido que el Espíritu Santo pueda controlar nuestra vida de tal forma que cualquier otra cosa no nos lleve al control, sino que simplemente es el Espíritu Santo el que nos controle, es decir, que no sean hábitos pecaminosos, que no sea alguna persona, tu trabajo, tu dinero, e incluso la misma iglesia. Si bien la iglesia forma parte de nuestra esfera cristiana, pero cuidado, la iglesia no es Dios. A Dios le corresponde un lugar en nuestra vida y a nadie más le corresponde tomar dicho lugar. Por lo tanto, cuando tú y yo vivimos una vida entregada, buscando y anhelando seguir los pasos de Cristo, entonces estamos en ese proceso de llenura del Espíritu Santo, y a su vez esto va a llevarnos a que sea Él quien tome control. Nota que aquí que el apóstol Pablo dice: no os embriaguéis con vino. Toma esta ilustración de cuando, no sé si has visto a alguien tomado, o quizás no con vino, quizás una cerveza, etcétera, pero cuando alguien se emborracha, el alcohol toma control, y ese es el punto del texto, toma control de sus palabras, de la forma en cómo camina, está un poco mareado, ahora resulta que ama a todas, hasta a su vecino que le cae siempre según mal. Total, cambia completamente porque dicho alcohol toma control sobre todos sus miembros, sus sentidos, sus acciones, pensamientos. Pablo lo que está diciendo: no te emborraches, que no tome control una bebida. Llénate del Espíritu Santo para que entonces, de la misma forma que un líquido puede alterar tu vida, tu conducta, que de la misma forma sea el Espíritu Santo el que controle tu forma de hablar, tu forma de percibir las cosas, tu forma de escuchar ciertas cosas, tu forma de decidir, de vivir tu vida. Ese es el punto de este texto. En el crecimiento espiritual me ayuda a entender a Cristo como la cabeza, Cristo, y someterme a su señorío, pero también aferrarme a estar constantemente lleno del Espíritu Santo. El proceso del crecimiento continuo en ese sentido es que hay algunos hábitos que el cristiano debe aprender para crecer cada día en Cristo. Eso es algo muy importante. Todo lo que hemos visto en todas las lecciones son hábitos que te van a ayudar, si tú decides, que te van a ayudar a mirar a Cristo. Y por ello te van a llevar a vivir una vida en conformidad a Cristo. Mientras que en dicho crecimiento es algo que si bien hace Dios y Él produce por medio del Espíritu Santo, no dejemos a un lado también que hay una tarea tuya y mía, que es este tema de constantemente, en firmeza y en constancia, estar viniendo a Cristo. Los hábitos en nuestra relación con Dios. Para poder continuar creciendo, debo venir a la Escritura, debo venir y alimentarme de la palabra. Para continuar creciendo también debo orar. Dice ahí 1 Tesalonicenses 5:17, vamos al texto, es un pasaje súper conocido. 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Muy corto, pero muy valioso y con mucha trascendencia en la vida del creyente. Orad sin cesar. Debemos leer la Biblia, debemos venir en entrega, en oración, en dependencia al Señor. Al leer la Biblia, Dios nos habla y la oración es nuestra manera de cómo poder comunicarnos. Vimos un tema acerca de la oración. Puedes ir, reitero, a la lista de reproducción, ahí lo vas a ver. Pero estas dos esferas de vida nos ayudan y estos hábitos nos ayudan para poder permanecer centrados en Cristo. Para continuar creciendo debo cuidar mi comunión, mi intimidad con el Señor. Es un privilegio tener esta oportunidad de mantener una constante relación con el mismo Dios. Escucha bien. No con alguien, con tu vecino, con tu papá, con tu amigo, no. Con el Dios que en Génesis capítulo 1 tú vas a ver ese Dios de poder que con tan solo decir y dijo Dios, o esto voy a hacer y esto no voy a hacer, se hacen las cosas.
Deja que Dios sea Dios en tu vida. Otra cosa más que te puede ayudar a lograr identificar el nivel de tu vida espiritual es poder vislumbrar cómo eres en tu núcleo principal, que es tu familia. Cómo te comportas con tus padres, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. ¿Cómo eres en tu hogar? Tu primer ministerio es ese. La pregunta es, ¿refleja tu estilo de vida con tu familia, con tus hermanos, con tus padres, con tu esposo, esposa? ¿Tus relaciones en tu hogar reflejan tu crecimiento o reflejan tu inmadurez? Nuestro testimonio también como hermanos en Cristo indica la importancia también del valor que le damos a la iglesia. Entonces puedo examinarme sobre cómo me comporto, cómo es mi andar en mi núcleo familiar, pero también cómo es mi andar en la esfera de la iglesia. Eso me puede dar un poquito de luz y discernimiento de cómo estoy en mi madurez espiritual. Y tercer punto, otra cosa que nos puede ayudar a identificar cómo estamos, nuestro testimonio en conversos. ¿Estás buscando nuevas oportunidades para predicar el evangelio? Dices, no, ¿sabes qué? Mejor ni voy, porque en lugar, tan solo con que, y si sé que me conocen en mi trabajo, en mi escuela, mis amigos, no, conviene mejor ni predicarles a Cristo, porque nada más con saber que soy yo se van a querer alejar. Tristemente hay mucho creyente de este tipo. Y el punto es, ok, ya lo identificaste, has entendido que tú puedes estar en este tipo de creyente, que estás estancado espiritualmente, porque tu testimonio no es nada como el de Cristo y por lo tanto dices, no estoy creciendo espiritualmente, no estoy teniendo una evolución en mi cristianismo, en mi fe en Jesús. Después de todo esto, la pregunta es, ¿y qué vas a hacer con esto? Si bien lo entiendes, lo sabes, pero fácilmente puedes quedarte ahí cómodo y decir, estoy mal, no estoy contribuyendo a un crecimiento espiritual en mi vida, pero pues así me tocó vivir. No, es conformidad. Cristo no te llamó a estar sentado en una banca. Cristo no te llamó a ser un creyente que domingo tras domingo vayas, saludes así de lejos porque COVID, ¿verdad? Y para ti el COVID fue un pretexto perfecto porque siempre nada más de lejitos llegas, te sientas hacia atrás, adelante, en medio, donde sea, escuchas y te vas. Y pareciera que tu vida cristiana se centra únicamente en ir a una iglesia, a un centro espiritual, semana con semana, pero no hay una trascendencia en tu vida. Cristo no te llamó a eso. Cristo no nos llamó a eso. Y en medio de todo esto ya terminamos. No te me duermas todavía, o si estás dormido ya despierta, por favor. Mira, el anhelo de mi corazón es que tú y yo podamos ser como Jesús. Y si hay un texto puntual para concluir todos estos estudios que hemos tenido, sería Filipenses 1:21. Y que este pueda ser un lema en nuestra vida y hacerlo una realidad en nuestra vida. Como dijo Pablo, porque para mí el vivir es Cristo. Te lo he dicho en otras ocasiones, Cristo no viene a ser un agregado a tu vida. Él busca ser tu vida misma. Porque para mí el vivir es Cristo. Hermano, ¿has entendido y has asegurado tu salvación? ¿Has entendido en verdad si eres o no un hijo de Dios? Puedes tener esta convicción, puedes tener las herramientas necesarias para decir, quiero despojarme del viejo hombre día con día porque quiero seguir a la imagen de Cristo y someterme a su señorío. Quiero involucrarme en la iglesia, amar a la iglesia porque soy llamado a esto y amo lo que Cristo ama. Estás compartiendo del evangelio, lo vimos la semana pasada. Estás predicando del Salvador y lo que vimos hoy. Estás creciendo con todo esto que tú sabes. No, si no has visto los estudios está bien, los podrías ver, no caería nada mal. Pero si es la primera vez que ves este video y sabes que llevas tiempo de creyente, ¿estás creciendo? ¿Sigues caminando? ¿Sigues yendo para arriba? ¿O estás estancado e incluso vas en decaída? El anhelo, por tanto, reitero, es que tú y yo podamos llegar a la imagen de Cristo y a la estatura del varón perfecto que es Jesús. Espero en verdad haya sido de mucha bendición estos estudios. Te agradecería en verdad muchísimo si en este último estudio me dejas ahí abajito tus comentarios, qué te pareció, cómo te sentiste, si te gustaría otro tipo de serie. De hecho,
voy a estar pensando y orando todo este tema de, aparte de los videos temáticos que suelo subir, qué otra serie de estudios bíblicos podemos estar teniendo. Así que mantente al tanto. Si no estás suscrito al canal, no olvides allá abajito que te puedes suscribir, dejarme ahí tu like en el botoncito de abajo. Así que sin más, eso es todo por esta ocasión, y con esto damos oficialmente el cierre de nuestros estudios de esta serie de Doctrina Básica. Doctrina Básica. Si crees que le puede ser de bendición a alguien más, con toda confianza puedes tomar los videos y mandárselos a quien creas que le pueda ser de bendición. Cuídate y nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga. Hasta luego.